Hola, muy buenos días, bienvenidos a la cocina de nuestro canal Telecafé. Hoy, como todos los miércoles, vamos a aprender a hacer una deliciosa receta. Y hoy tenemos a Jonathan Castaño. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Hola, Luza, ¿qué tal? Muchas Bienvenido. gracias por la invitación. Qué rico tenerte nuevamente acá en el programa. Sí, por acá estamos. Qué bueno. Y también tenemos a otro invitado muy especial, que son los electrodomésticos Samsung. Ustedes ya saben que sin ellos nuestra receta no quedaría igual de deliciosa. Jonathan, ¿con qué nos vas a sorprender el día de hoy? Bueno, hoy vamos a preparar algo muy sencillo y muy rico para que aprendan en sus casas. Vamos a preparar unas supremas de pollo rellenas con manzanas verdes, servidas sobre una salsa suave de curry con los crocantes de papa. Yo sé que les va a encantar. No, solamente con el nombre ya quedamos muy antojados. Sí. Jonathan, menciónanos los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy. Bueno, claro, para esto vamos a utilizar ingredientes básicos como son sal, pimienta, curry, tenemos un poco de vino blanco, cebolla blanca, tomate, un poco de aceite, crema de leche, tenemos por acá nuestro queso, nuestra pechuga de pollo, un poco de manzanas y nuestras papas. Bueno, Jonathan, aquí estábamos mencionando el queso, pero cuéntanos las especificaciones que debes tener este queso. Puede ser cualquier queso que tengamos en nuestra casa. Podemos utilizar normalmente un queso mozzarella, un queso doble crema, algo que sea de más fácil acceso y fácil para encontrarlo. Acá tenemos en este caso un Colby Jack, que es un queso americano, que es una mezcla de recortes de mozatas y de quesos amarillos. Es un muy buen queso y le va perfecto al tema de las manzanas. Entonces yo sé que les va a encantar. Qué rico. Ahora sí, manos a la obra entonces. Bueno, vamos a iniciar. Vamos adelante. Lo primero que debemos hacer es deshuesar nuestra pechuga. Muy bien, ya es algo saben. muy fácil. Acá les va una técnica. Normalmente la hacemos con cuchillo. Todo eso se les puede enseñar que se puede hacer muy fácil solo con la mano. Solo nos vamos por los lados buscando el hueso del centro. Rompemos en la parte de adelante, de arriba, y lo único que hacemos es desprender. Y mira, acá tenemos nuestra pechuga de pollo. Muy sencillo, y esto también es muy fácil gracias a la nevera Samsung, que ustedes saben que conserva el 75% de humedad de los alimentos. Entonces por eso podemos ver aquí que el pollo está muy fresco. Sí, claro, nuestra nevera ayuda a conservar todo. Muy bien. Más fresco. Bueno, lo que hacemos es dividir nuestro pollo, y acá lo que encontramos es ya los que llamamos las supremas. Qué bien. Entonces tenemos dos. Bueno, entonces en este caso lo que vamos a hacer es un corte por la parte inferior, como para crear una bolsa. Muy bien. Que es por donde vamos a poner nuestro relleno. O sea, es un relleno. Mucho cuidado aquí en este paso, porque igual lo que no queremos es romper, porque queremos hacer como una especie de bolsillito para poder meter los otros ingredientes. Ajá. Bueno, ahí está. Muy fácil hasta ahora. Sí, es bastante fácil para que aprendan en casa. Y a veces con el nombre de las recetas pues como que nos asustamos un poco, claro. Luza, como que decimos, uy, ¿aquí qué fue? Pero no, realmente es muy fácil de hacer. Bueno, reservamos por acá nuestra pechuga. Vamos a jugar un poquito de esto, no nos tardamos. Bueno, ya saben pues aquí los ingredientes los que estamos utilizando. Igual mencionar nuevamente que nuestra nevera Samsung en este momento tiene 10 años de garantía en su compresor. Entonces la invitación es para que ustedes ya la tengan en su hogar. Bueno, aquí ya entonces, obviamente hay que tener siempre nuestra cocina impecable para realizar nuestra receta. Por acá estamos listos de nuevo. Bueno, procedemos a hacer nuestro relleno. Entonces cortamos una manzana. Recuerden siempre las frutas, vegetales, verduras, por favor, siempre lavados. Claro, aquí ya podemos usar también manzana roja, o recomiendas más la verde. Preferiblemente la verde para este plato. Muy bien. Preferiblemente la verde porque por su astringencia y todo va muy bien con la salsa de curry, que va a ser nuestra base. Entonces ahora lo probaremos. Acá es suficiente ya para esto. Más adelante vamos a utilizar más manzana para nuestra presentación. Y vamos con nuestro queso. ¿Y este queso se ve? Es delicioso, ya ahora lo probarás, Luza, y qué rico. Para que los antojen. Igual es de muy fácil acceso, ahora es muy fácil de conseguir. Claro, bueno, entonces ahí vamos a partir unos trocitos. Sí. Bueno. Y esto es lo que va a llevar nuestra bolsa de pollo por dentro. Muy bien, ¿solamente esto? Sí. Está muy fácil. Sí, es súper fácil, básico. De pronto estarán pensando, bueno, y la pechuga es un poco insípida, entonces yo no soy muy amigo de los marinados, en este caso. Entonces, ¿por qué? Porque vamos simplemente a salpimentar. ¿Y qué es lo que va a vestir más nuestro plato? La salsa que preparemos. Claro, también le va a dar un sabor especial ahí a nuestro plato. Entonces empezamos a colocar nuestras manzanas. Listo, de alternando una en con una, nuestro queso, sí. Ahí vamos rellenando.
¿Qué tanto? La cantidad que ustedes Hasta donde dé. deseen, que esté muy lleno o que esté más vacío, pero también hasta permitir pues que la pieza nos deje llenar. Muy bien, bueno, y ya está, ya saben, ya hicimos previamente nuestro bolsillito en la pechuga para poder meter solamente manzana y queso. Bueno, aquí también, ¿qué electrodomésticos vamos a utilizar, Bueno. Jonathan? Porque uno a veces dice el pollo relleno, de uno lo relacionamos Sí. con un horno. Aquí, Sí, ¿qué claro. vamos a usar? Entonces, en este caso podemos utilizar nuestro microondas Samsung, que tiene una tecnología de última. Sí. Y entonces pues lo podemos utilizar para esto. Lo que vamos a hacer es en una sartén caliente, vamos a sellar el pollo y lo vamos a dorar. Y ya con ayuda de nuestro microondas Samsung pues lo vamos a terminar de cocinar. Qué bien, qué bueno. Ahí entonces ese mito que teníamos con el horno, que debíamos de tener horno para hacer pollo relleno, no, acá vamos a ver que solamente con nuestro microondas Samsung lo podemos lograr. Lo que estamos aquí es salpimentando nuestro pollo. Bueno, ya tenemos nuestro sartén previamente caliente. Claro, entonces ahí está caliente pero sin aceite, está Sí. Ya le solito. colocamos un poco de aceite. Recuerden siempre, la cocina es de mucho tacto, de olfato, de escuchar. Entonces nos damos cuenta pues que nuestro sartén ya está. Todo eso cuando empezamos a escuchar este sonido. Lo que hacemos es descargar nuestras pechugas Qué bien. y ya esperar que el fuego haga de las suyas. Claro. Bueno, mientras tanto, entonces vamos adelantando para la salsa, que acá también tenemos ya el sartén precalentado. Es una salsa muy fácil, muy básica. Claro, repitamos por favor los ingredientes que vamos a usar para hacer la salsa al curry para Bueno, acompañar. para hacer la salsa necesitamos un poco de cebolla blanca, picada en cuadros finamente. Bien. Vamos a poner un poco de tomate chonto, tomate maduro. También picado en cuadritos. Sí. Entonces, semejando como si estuviéramos haciendo El un homo, famoso- por decir algo. Famoso guiso. Exacto. Muy bien, ahí lo vamos haciendo. Bueno, y me encanta la temperatura que tenemos en este momento, Jonathan, aquí en la cocina es ideal, ¿no? Sí, súper fresca, a pesar de que el clima está un poco alto, está súper fresca la cocina. Claro, y eso es gracias al aire acondicionado de Samsung. Ya saben, uno acá cuando está manipulando alimentos con el calor de la cocina necesita también tener un aire muy fresco para poder cocinar. Entonces la Bueno. recomendación es el aire acondicionado de Samsung, que de verdad nos deja aquí frescos para cocinar muy tranquilos. Bueno, Luz, ahora le ponemos un poco de vino blanco a nuestra salsa, Bien. que es lo que empieza a darnos los cambios entre lo que hablábamos ahora, que no sea un simple hogo, un simple Sí. guiso, sino que ya tenga esos sabores y Toque esa diferenciación. especial. Esto Exacto. ya empieza a oler delicioso. Una de las técnicas con esto es, yo le apuesto mucho a la cocina de texturas, a encontrar muchos crocantes, muchos gelatinosos, y es algo que nos ofrece esta salsa, Qué que no vamos a dejar hacer mucho el tomate y la cebolla para que al momento de comer nuestra salsa, y más con un pollo que es algo tan magro, entonces sintamos como esas texturitas ahí interesantes. Qué rico. Bueno, salpimentamos al gusto. Claro. Ahí lo que llamamos una pizquita con los Sí, dedos. Una pizquita. Muy bien. Bueno, vamos a poner un poco de curry. Bueno, este curry es fácil de conseguir, Jonathan. Súper fácil. Viene Ya en lo- esta presentación. Ya lo encontramos en todas las cadenas, en todos los supermercados. Sabemos que hay curries de mayor y de menor astringencia, pero los que encontramos nosotros de fácil acceso en los supermercados son un curry muy fácil de comer. Ah, no, qué bien. no es un sabor totalmente invasivo como algunos curries, que tenemos una mezcla de 14 y 15 especias. No, estos son más básicos, de 6, de 7 especias. Qué bien. Bueno, ahí Bueno, acá vamos. escuchamos cómo va nuestro pollo. Claro, ahí cuando hablamos de sellar, Jonathan, entonces es simplemente no dejarlo fritar como si estuviéramos fritando en la casa como lo hacemos normalmente, sino que simplemente lo Exacto. vamos a Y que coja volteamos color por y todos podemos los ver lados. el color tan lindo que va cogiendo nuestro pollo. Claro. Ya sabemos que cuando selle, pues entonces lo llevamos a nuestro microondas Samsung y miramos cómo termina. Ponemos y texturizamos un poco más la salsa con un poco de crema de leche. Al gusto, si no desean crema de leche, pueden ponerle leche o pueden ponerle un poco de yogur neutro, kumis. Con yogur también se puede. Sí, con yogur también se puede hacer y queda igualmente delicioso. Muy bien. A esta salsa le cabe menta, albahaca, lo que le quieran poner realmente. Bueno, aquí lo importante es dar como la base de esta salsa y de la receta. Igual también entonces en las casas pueden estar jugando. Exacto, lo que yo con digo, los de recetas ingredientes. están llenas los libros. Cojamos la técnica, aprendamos la técnica, después de que tengamos la técnica empecemos a jugar, a innovar, a saber que con cebolla y tomate puede hacer una salsa, entonces No le solamente el guiso, sino que también se Exacto. puede hacer algo No le especial. pongamos curry, pongámosle cúrcuma nada más, o páprica, o qué sé, muchas cosas que se le pueden poner. Ya Qué se lo dejo bien. a criterio de las mamás, qué bien rico que cocinan. Sí, ellas tienen un sabor especial al cocinar. Bueno. Jonathan y televidentes, vamos aquí entonces a ir a unos comerciales
y vamos a regresar porque ya saben, estamos haciendo una deliciosa receta hoy con Jonathan Castaño, entonces así que no se despeguen de nuestro canal porque ya regresamos. Ok, ya volvemos. Regresamos en la cocina de nuestro canal Telecafé y hoy estamos con Jonathan Castaño que nos está enseñando a preparar un delicioso pollo relleno y lo estábamos rellenando con manzana y con queso, pero también nos está enseñando una deliciosa salsa que es al curry y utilizamos la cebolla y el tomate picado en cuadritos, pero también él nos va a enseñar algo con unas papas para acompañarlo. Bueno, en este caso vamos a hacer como unos crocantes de papa. Entonces es algo muy sencillo, muy básico. Tenemos la papa ya previamente lavada. Lo que debemos hacer es cortar láminas muy finas. Sí, pero eso es un corte diferente al tradicional, ¿no? Sí, es una forma diferente de comérsela de ahora cuando veamos el resultado final. Entre más livianas las cortemos, mejor. Lo que vamos a hacer es ir entremontando unas con otras. Entonces, por el almidón que contiene la papa, ellas se nos van a pegar en nuestro sartén y vamos a tener la forma que queramos. En este caso, nosotros vamos a hacer como unos medios arcos. Muy bien, ahí podemos Por jugar acá con la creatividad. estamos cortando, Qué sí, bueno. ya entonces vamos poniendo ya tenemos otras adelantadas porque se tarda un poquito, entonces Claro. lo que hacemos es cogerla con ayuda del cuchillo, lo ponemos en un buen teflón con un poco de aceite. Y ahí las vamos dejando. Y ahí las dejamos a fuego muy lento. Bueno, entonces Bueno, la recomendación también es tener el sartén caliente, entonces luego ya el aceite y ya luego las Sí, ponemos ellas- ahí en la forma que queremos que quede. Ellas se van cocinando ahí, se van almidonando, se van pegando. Entonces, bueno, Luza, por acá ya está nuestro pollo sellado. No sé si tú me ayudas llevándolo a nuestro microondas Samsung Claro, para que muy termine bien. la cocción. Claro. Uy, qué rico, ahí se ve el queso también un poco derretido. Sí, ya está fundido un poco. Bueno, ¿aquí cuánto Entonces, tiempo debemos dejarlo en nuestro microondas? nuestro Samsung? microondas más o menos 2 minutos está perfecto. Muy para bien. que recordemos que el pollo debemos comerlo y consumirlo bien cocido. Muy bien, Jonathan, ya dejé entonces allá listo nuestro pollo y ahí ya entonces en nuestro sartén se están ya fritando, llamémoslo así, nuestras Sí. papitas. Ahí podemos ver entonces que le podemos dar varias figuras. Tú has hecho hasta coronas, ¿no? Sí, entonces se hacen unas coronas redondas, puedes hacer una línea, un arco, como se hace, pero están muy fácil. Una de las claves, les repito con esto, es que entre más delgado, mucho mejor. Claro, y el truquito también es el almidón de las papas que ayuda a que se pegan. Bueno, aquí aprovechándote, Jonathan, mientras Dime. está nuestro pollo y están nuestras papas, cuéntanos cuáles son esas últimas tendencias que se van a ver ahora en diciembre, en nuestra cena navideña, nuestra cena del 31 de diciembre. Bueno, lo que podemos ir viendo es que las tendencias prevalecen siempre pues vamos a tener ahí como lo mismo y todo el tema, pero es de que empecemos a darle el plus diferenciador, de que si nos vamos a comer el pernil al horno, pues no hay más para dónde echar porque nos encanta el pernil al horno Sí. o el pollo al horno, entonces juguemos con las ensaladas, con las acompañantes. ¿Qué tal si en vez de hacer una papa cocida o una papa a la mantequilla, como siempre hemos estado acostumbrados, hacemos una corona de papas? Qué bien, un buen acompañante. O hay muchas formas que nos valgamos de servir este pernil asado, por ejemplo, dentro de un pan pita, dentro de un pan árabe, que lo encontramos en cualquier supermercado ya, por ejemplo. Entonces hay muchas formas de hacer. Otro tema súper chévere que se ha puesto muy de moda es regalar en Navidad. Pues no a todo el mundo como darle detalles porque es un tema de economía muy complicado. Sí. Pero ¿qué tal si a todos les damos un cupcake? ¿Qué tal si Ay, hacemos me cupcake? Le damos encantan. cupcake de Navidad a todos nuestros conocidos y a muchos amigos. Entonces es algo muy chévere y aparte integra a la familia. Claro. Que si tú coges tu hijo, tu primo, tu sobrino y a todos les enseñas a hacer cupcakes y que todos los decoren como ellos quieren. Entonces es una parte muy rica que está dando diferenciador para regalarle a la gente y estás uniendo a los niños en son de jugar con algo, No, de y hacer algo diferente. Claro, y lo bueno con esto es que uno puede jugar con la imaginación y con la creatividad y puede jugar con muchas figuras. Y ya que hablas de cupcake, Jonathan, cuéntanos las tendencias de los postres, porque igual a nosotros también nos gusta, bueno, el plato fuerte, pero también nuestro postrecito después de comer. Sí, por ejemplo, los cupcakes han cogido un auge muy grande a nivel del mundo por el tema de costos, por el tema de comodidad, por el tema de que es algo más rico. ¿Cuál es una de las grandes falencias? A ver, las novias, que son las que más se preocupan a la hora de escoger, por ejemplo, el pastel para la Sí. boda. Entonces,
y gastan una cantidad de dinero. Entonces tenemos 300 personas y a la fiesta regularmente llegan el 80% de la gente que se invita.